Pues bueno, bienvenidos a este primer ejemplo de resolución de problemas a partir de una herramienta de software. De manera muy general, los programas, las aplicaciones que nosotros desarrollamos sirven de manera general para resolver cierto tipo de problemas o para cubrir ciertas necesidades dentro del desarrollo personal o profesional de otras áreas o de otros estudios. Lo primero que hacemos de manera regular pues es analizar la definición de ese problema o la definición de esa necesidad, y a partir de ese análisis identificamos ciertos elementos que nos van a ayudar a resolver ese problema a través de un nuevo programa o de una nueva aplicación o sistema. En primer lugar, si recordamos los problemas, por ejemplo, matemáticos, que resolvíamos en las escuelas de educación básica, nos daban un enunciado o una serie de enunciados de oraciones que nos llevaban a analizar, a tener un contexto sobre el cual íbamos a trabajar, y al final pues venía una o varias preguntas que era lo que teníamos que resolver. Lo primero en lo que nos vamos a centrar una vez que realicemos un análisis es en las salidas, la salida o salidas del problema o del programa. Es decir, qué resultados estamos esperando obtener para decir que ese problema fue solucionado o que la necesidad fue cubierta. En esos problemitas matemáticos que les comento de educación básica, pues normalmente eran cuestiones monetarias, cuestiones de cálculos aritméticos, sobre los cuales pues nos preguntaban cuánto dinero gastó, cuántos productos pudo haber comprado con cierto presupuesto, cuál sería el área o el perímetro de una figura, ese tipo de operaciones, y nos preguntaban precisamente eso al final, ¿no? ¿Cuál es el área de este terreno? ¿Cuál es el total de dinero gastado? Entonces ese es el resultado o la salida que espero obtener. Para llegar a esa salida, pues entonces necesito algún tipo de información con la cual yo pueda trabajar, que pueda procesar para llegar a esa salida. A eso le llamamos las entradas. Conjunto de datos que a partir de ellos, a partir de operaciones realizadas con esos datos, de transformarlos, utilizarlos de alguna manera, obtenemos o llegamos a esa salida. Entonces igual, durante el proceso de análisis vamos a identificar cuáles son los datos que me están dando de entrada, ¿no? Me están dando un presupuesto, me están dando una cantidad de productos y yo tengo que obtener cuánto gastó. Me están dando el área, la longitud en uno de los lados de un terreno rectangular, me están dando las longitudes de ambos lados y yo debo obtener el área, ¿no? Entonces esos serían los datos de entrada, la información que tengo y con la que puedo empezar a trabajar. Una vez que tengo la salida o el resultado y los datos presentes o entradas, pues ahora tengo que elegir o tengo que determinar cuáles son las operaciones o los procesos que tengo que seguir para transformar las entradas en salidas, ¿no? A eso pues le llamamos un proceso, una serie de actividades, una serie de operaciones que hay que realizar para transformar las entradas en salidas. ¿Sale? Esos problemitas pues eran un problema específico, una longitud base, una longitud altura y calculo área, una cantidad de productos, un precio unitario y obtengo el total, un presupuesto, una cantidad gastada y obtengo el restante, el dinero restante. ¿Sale? Entonces es un problema muy específico con datos específicos. Cuando ese tipo de problemas los queremos resolver ahora a partir de un programa de computadora, el primer paso es realizar un análisis, pero
no analizar el problema de manera específica, sino hacer lo que llamamos una generalización del problema, ¿sí? Entonces no quiero saber cuánto va a gastar si compra 20 manzanas y cuestan 2 pesos cada manzana. Me interesa verlo a nivel general. Bueno, no importa qué tipo de producto sea, lo que necesito es la cantidad de productos que va a comprar y no importa el precio unitario específicamente, sino yo por cada tipo de producto puedo solicitar un precio unitario y entonces a partir de esa cantidad de un producto X y el precio unitario de ese producto obtengo un total. No es específicamente manzanas que cuestan 2 pesos, sino lo hacemos más general para que el programa tenga sentido. No tiene caso que haga un programa que me sirva únicamente para calcular el costo total de un grupo de manzanas, ¿no? O el costo total de un grupo de refrescos, o el costo total de un grupo de cierto tipo de producto. Entonces, el primer paso en este análisis para resolverlo a partir del enfoque de un ciclo de vida de desarrollo de software es generalizar el problema para que podamos crear una herramienta que resuelva ese tipo de problemas, no un problema en específico, sino todos los problemas que se puedan presentar con las mismas características, ¿no? Entonces, eso hacemos en el proceso de análisis, buscar una generalización del problema para establecer cuáles serán los requerimientos de ese programa o de esa herramienta que vamos a crear. A partir de ahí se hace un diseño de la solución, se busca cuál es la forma de poderlo realizar. Eso sería el equivalente a determinar el proceso para transformar entradas y salidas. Cuáles van a ser mis entradas, cuál es la salida y cuál es el proceso que voy a seguir. Ese diseño pues puede ser algo tan simple como la definición de un algoritmo, un diagrama de flujo o algo mucho más complejo, ¿no? Diseñando incluso una arquitectura de software compleja con varios patrones de diseño y muchos elementos. Entonces se diseña cómo se le va a dar solución a ese problema en general, no de manera particular. Una vez que se tiene el diseño, se codifica, ¿ok? También hay muchas maneras de codificar, muchas herramientas de codificación. Lo único por lo que nos vamos a preocupar es por cumplir lo que conocemos como buenas prácticas de programación, seguir ciertos estándares en el uso de los lenguajes, de las herramientas, ¿no? Una vez que se codifica, pues obviamente hay que realizar una serie de pruebas para saber que sí está resolviendo el problema de manera real, de manera correcta, nos está entregando los resultados esperados y es hasta cierto punto tolerante a errores del usuario, ¿no? Y por último, ya que está probado su funcionamiento y se decide que es funcional, pues se pone en operación y mientras está en operación pues se le puede dar mantenimiento. El mantenimiento puede ser corregir errores no detectados, agregar funcionalidades o eliminar cosas que ya no sean necesarias en el programa, ¿no? Pero todo eso es mientras está en operación, no tiene que dejar de funcionar para que yo haga cambios. Y un último elemento que vamos a considerar en nuestro caso es que vamos a trabajar con un lenguaje, con una serie de herramientas orientadas a objetos. Entonces, pues hay que considerar estos conceptos. Un programa, una solución que voy a desarrollar, que voy a codificar, pues debe ser vista como un conjunto de objetos, así lo determina el paradigma. Un conjunto de objetos, esos objetos van a estar caracterizados por un conjunto de atributos y un conjunto de métodos. Va a haber un esquema de comunicación entre objetos, va a haber mensajes entre ellos. Los objetos se tienen que comunicar entre sí para resolver el problema y entonces pues obviamente hay que dar cierta organización a la definición de esos objetos y determinar cómo van a enviar y recibir mensajes entre ellos. Y por último, pues en este mismo sentido de las buenas prácticas hay que hablar sobre patrones de diseño, ¿no? Diseñar un código que siga ciertas reglas, ciertas estructuras conocidas y probadas de manera global, que ya han sido verificadas para que tenga mayor calidad
nuestro código. Entonces, esto es lo que vamos a resolver, o vamos a platicar un poco acerca de las bases de cómo hacer esto a partir de un ejemplo básico. Bueno, pues el ejemplo que tomaremos como base para este ejemplo de codificación, pues va a ser algo que les sirva a ustedes como punto de partida para la práctica de generar un código que haga una multiplicación de matrices, ¿no? Entonces vamos a tomar este ejemplo más sencillo, en el cual vamos a tener un par de matrices, en el cual la suma de estos elementos de una matriz se calculan punto a punto, ¿no? El primer elemento, o el elemento en las coordenadas fila 0, columna 0 de una matriz, se suma con el contenido, con el dato posicionado en el mismo lugar de la matriz con la que se está haciendo la suma, ¿no? Aquí está identificado con estos colores, el número 1 con el número 2, entonces estaríamos sumando 1 más 2 y el resultado sería 3. La siguiente operación sería la posición de fila 0, columna 1, que es el número 2. En la matriz B es otro número 2, entonces 2 más 2 nos da 4. Para terminar con esa fila, tenemos otra vez posición de fila 0, columna 2, el número 2 en la matriz B, y la suma pues también es 4. ¿Sale? Y hacemos el mismo proceso para el resto de filas y columnas que tengan nuestras matrices. En este caso estamos viendo un ejemplo de un par de matrices que son de 3×3. Las operaciones pues tendrían que ser sobre matrices que tengan el mismo tamaño. Si las matrices no tienen el mismo tamaño, no tendría mucho sentido hacer una suma de ambos. Vamos a suponer que la compatibilidad entre matrices para poder ser sumadas es que tengan el mismo tamaño. Entonces este sería nuestro problema específico. Por ejemplo, quiero sumar una matriz A que tiene estos 9 números acomodados de esta manera, y una matriz B que tiene estos 3 números también, estos 9 números. Ese es un problema específico y este es el resultado específico de este problema. Ya dijimos, no tiene caso crear un programa que sume 1 más 2, 2 más 2, 2 más 2. Eso solo resolvería un problema y sería un desperdicio de tiempo. Lo que tengo que hacer es generalizarlo. Entonces, en lugar de tomar estos números, pues ahora quiero que un programa haga la suma de matrices, pero estos datos van a ser variables, es decir, van a depender del usuario y cada vez pueden irse modificando. Entonces lo que necesito, en lugar de introducir estos 9 números de la matriz A, es solicitar que el usuario introduzca los 9 números que va a tener su matriz. ¿Okay? Lo mismo para la matriz B, y a partir de ahí calcular la suma. Ese sería el primer nivel de generalización. En lugar de tomar datos específicos, solicitar datos de entrada al usuario. Un siguiente nivel de generalización sería que ahora ya no sea una matriz de 3×3, que sea una matriz de diferente tamaño. ¿Sale? Entonces una matriz en la cual yo pueda determinar qué número de filas y qué número de columnas debería tener. ¿Sale? Entonces ese sería otro elemento en el cual yo puedo solicitarle al usuario número de filas, número de columnas, y entonces introduzco los datos de las dos matrices para poder calcular el resultado. ¿Sí? Entonces, además de tener datos que son dependientes del usuario, ya no son fijos, pues ahora también la cantidad de datos, el tamaño de las matrices, va a depender también del usuario. Un nivel más alto todavía podría ser que en este caso mi programa pues solo estaría resolviendo sumas de matrices con estas características, ¿no? Puede ser incluso que sean números enteros, y ahora además de números enteros pues el usuario también puede introducir números con punto decimal, ¿no? Eso sería un nivel todavía más alto.
incluso podríamos llegar a un nivel en el que el usuario pues no va a hacer una suma de matrices como tal, sino que él va a almacenar matrices y las va a poder usar para lo que sea necesario, incluida la suma. Entonces, un programa en el cual el usuario crea matrices, las va llenando con los datos que requiera utilizarlas, y una vez que tiene las matrices almacenadas, pues puede decidir qué hacer con ellas. Puede decidir hacer una suma, una multiplicación, una división, calcular una inversa, una transpuesta, en fin, cualquier tipo de operación que quiera realizar con esa matriz. Entonces el nivel de generalización al que queramos llegar pues dependerá del entorno y del problema que queramos resolver. En este caso, para este ejemplo, vamos a suponer o vamos a tomar el ejemplo de esta matriz cuadrada. Entonces, nuestro programita solo va a resolver sumas de matrices para matrices cuadradas de tamaño n, no necesariamente de 3×3, sino de cualquier tamaño va a poder resolver estas matrices, ¿no? Y con la idea de que posteriormente ustedes tomen este ejemplo y lo puedan convertir o agregar funcionalidad para para agregar la multiplicación de las matrices. Bien, bueno, entonces la idea para la solución de este problema pues va a ser esta. Creamos en nuestro entorno de desarrollo, creamos un proyecto llamado procesador de matrices. Tiene un paquete por defecto, el paquete inicial, en el cual va a tener la clase donde vamos a ejecutar nuestras pruebas, y tenemos un par de paquetes más donde está el modelo o los modelos de objetos que vamos a utilizar, y una clase más para los operadores. En este caso solo hay una clase que sería suma de matriz, y aquí se podría agregar un nuevo operador que sea para calcular una multiplicación, uno más para calcular una inversa, una transpuesta. Empezando por el modelo, pues tendríamos, voy a abrir de una vez los elementos. Empezando por el modelo, este modelo pues va a representar una clase que va a representar los objetos de tipo matriz cuadrada. Bueno, ¿qué tiene normalmente una clase en la cual vamos a almacenar o va a representar algún tipo de objeto dentro de nuestro código? Pues normalmente ponemos un comentario inicial para que sepa de qué se trata el archivo que vamos a recibir, pensando en que también puede haber archivos que tengan declaraciones de más de una sola clase, ¿no? O de más de un solo elemento. Entonces sería una definición en un comentario que nos diga qué es lo que esperamos ver o qué es lo que podemos encontrar en este archivo. ¿Sale? Está la declaración del paquete, que siempre es la primera línea de código que vamos a tener fuera del comentario. En este caso vamos a solicitar que el usuario pueda ingresar algunos datos, entonces utilizamos el objeto escáner a través de un import de la clase JavaUtil. Y a partir de ahí pues ya viene la declaración de la clase. Normalmente la declaración de una clase se hace en tres etapas. La primera es esta: declarar el encabezado, la definición de la clase o de la interfaz que vamos a solicitar. La declaración básica es esta: public class, y el nombre de la clase, pero puede ser una interfaz, puede ser abstracta, puede tener algunos modificadores aquí, ¿no? Final para evitar herencia, incluir la implementación de algunas interfaces. Entonces este encabezado de declaración puede tener diferentes elementos. De manera general les decía, son tres. Número 1 es la declaración del encabezado de la clase o interfaz. Número 2, la declaración de los elementos o atributos que va a contener. Y número 3, la declaración de métodos. Entonces en esta declaración de interfaz pues normalmente ponemos un comentario en el cual damos una breve descripción de lo que es o lo que hace la clase, con un par de anotaciones. Es importante siempre, cuando se está trabajando en equipo o no importa,
para registro propio y para validación de versiones, pues es importante siempre tener el autor que está desarrollando este código y la versión en la que se encuentra este código, ¿no? ¿Sale? Entonces eso es importante para cuando se van trabajando un código que va a ir evolucionando, y sobre todo si estamos dentro de un equipo de trabajo. Bueno, hay ciertas reglas, muchachos. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay un comentario que es muy similar al siguiente, pero uno es de color verde, el otro es de color azul, ¿sale? Tiene un par de asteriscos al inicio que lo hace o lo convierte en un tipo de declaración diferente. Hay comentarios de una sola línea como este, que son el inicio con 2 diagonales. Entonces hay varios tipos de comentarios. Los comentarios de color verde, pues vamos a llamarle comentarios de código, que hay de 4 tipos diferentes. Y los comentarios de color azul les vamos a llamar comentarios de documentación. Tienen una función específica los comentarios de documentación, ¿okay? Además de saber qué está haciendo la clase o un método o una variable específica, los comentarios de documentación me permiten precisamente generar documentación que vamos a ver más adelante. Bien, bueno, ¿cómo sé cómo declarar mi clase? El nombre, las reglas de uso de los comentarios, dónde usar un comentario de documentación, dónde usar un comentario de bloque como estos que están aquí, dónde utilizar un comentario de línea como este que está acá, ¿sale? El nombre que le voy a dar a mis variables, el tipo de dato. Vean que en algunos lados hay algunas líneas en blanco, en otros no las hay. Las llaves, el nombrado de los parámetros, todos estos elementos tienen reglas que vamos a seguir de acuerdo a los creadores del lenguaje de programación. A eso le llamamos las convenciones de código, ¿ok? Y entonces cada lenguaje de programación tiene sus propias convenciones de código que tenemos que seguir para saber por qué este paquete está con minúsculas, por qué la clase está con mayúsculas, por qué estas variables están con minúsculas, por qué este método no tiene nada aquí y otros tienen un valor de retorno, por qué hay un espacio entre el paréntesis y la llave, por qué hay ciertas líneas en blanco. Todo eso es porque está definido en esto, en las convenciones de código de Java, y cada lenguaje de programación tiene sus propios códigos, ¿no? Si ustedes buscan ese término, Java Code Conventions, es más fácil encontrarlos en inglés, convenciones de código en Java, pues les llevará a una serie de referencias que les dicen precisamente cuáles son esas reglas, ¿no? Pero pues lo mismo pasa en cualquier lenguaje. Si yo busco convenciones de código en Python, por ejemplo, pues me va a llevar a la referencia que conocemos como el PEP, que está en su versión 8. Si busco convenciones de código en C#, pues igual me va a llevar a la sección dentro de la documentación de Microsoft que me dice cuáles son estos guías o estas reglas de codificación en ese lenguaje, ¿no? Si visitamos esos, pues vean, este no es más que una guía que me dice cuáles son las convenciones para darle nombre a los elementos, para los layouts, convenciones para los comentarios, para los tipos de datos, y me va diciendo qué hacer o qué regla seguir para cada uno, ¿no? Para la declaración de bloques de manejo de excepciones, el uso de operadores lógicos. En el PEP, pues igual, ¿no? Dentro de la documentación oficial de Python está este PEP 8 que me dice pues lo mismo, ¿no? Cuáles son los elementos de codificación, el uso de tab y espacios, dónde dejar líneas en blanco, cómo usar un import, el uso de comillas dobles o simples para la declaración de cadenas de texto, el uso de comentarios de documentación o de código, convenciones para el nombrado de variables, de funciones, de clases, ¿sale? Siempre hay una documentación oficial, pero por ejemplo
en el caso de Python, pues podemos visitar también, por ejemplo, este otro sitio, que no es un sitio como tal oficial del lenguaje, pero tienen una entrada muy buena acerca de las guías marcadas en SPEP. A lo mejor un poco más digeribles para algunas personas, con algunos otros ejemplitos y un formato a lo mejor un poco más amigable, ¿no?, que el que está directamente en esta página. Entonces puede ser que encontremos también otras referencias que puedan ser buenas o nos puedan dar ejemplos a lo mejor un poco más claros, pero siempre es importante comparar la información con los sitios oficiales, ¿no? En el caso de Java, pues tenemos estas Java Code Conventions que vienen desde el 97, muchachos. Desde que Sun Microsystems era el encargado de trabajar con todo esto, pues generaron este documento de convenciones de código, donde nos dice precisamente el nombrado de archivos, la organización de los archivos en paquetes, la indentación, el uso de los diferentes tipos de comentarios, incluidos los de código o de implementación y los de documentación, declaraciones, el uso de sentencias de control, dónde dejar líneas y espacios en blanco. Todo eso está aquí. Y pues en realidad es un documento corto. Pueden ver que son 24 páginas, incluidas la portada y el copyright, el índice y todo. Entonces realmente es un documento que se puede leer de manera fácil, pero tiene mucha información, muchas guías que para alguien que va empezando pues es complicado acordarse de todo esto. Entonces sí es importante tener esta referencia a la mano. Ahora que Oracle se encarga del sitio y de la tecnología, pues también hay una página dentro del sitio oficial de Oracle que es el mismo documento que están viendo aquí, pero ahora en formato web. Tiene los mismos elementos, y entonces si tengo dudas, por ejemplo con comentarios, pues nada más voy a la sección de código. Creo que me quedé sin red por un momento. Entonces voy a la sección de código que está en esta parte de los comentarios, esta sección del sitio, y me va a dar la misma información que me da este archivito PDF. Entonces está esa. No había visto esta otra entrada que apareció también al inicio de las búsquedas ahí aquí en Chrome, que es un Wikibook. También me pareció una entrada muy buena, un libro bastante bueno por la organización y los ejemplos que tiene, ¿no? ¿Sale? Entonces igual es otro sitio que podría consultar en caso de que no me quede muy claro o no entienda muy bien lo que me está queriendo decir este archivito corto. Pues acá podré encontrar un poco más de información o una información organizada de una manera diferente. ¿Sale? Entonces es importante conocer esas convenciones de código. Vamos a ver ahorita las básicas, muchachos. Ok, y con eso pues empezaremos a trabajar. Entonces, básicos: el nombre del paquete siempre va en minúsculas, sin espacios ni caracteres especiales, y se separan por puntos: java.util.scanner. Scanner es la clase que estoy importando, así que esas van en minúsculas, ¿no? Nombre de clases e interfaces empiezan con mayúscula. Todas las declaraciones que hagamos dentro de Java pues van a tener el formato camel case, es decir, cada inicial, cada primer letra de una nueva palabra va a iniciar con mayúscula y todo lo demás con minúsculas. Entonces en el caso de la clase siempre iniciamos con mayúscula y utilizamos el formato camel case. Son aceptados algunos guiones en algunos casos, pero la recomendación es no usarlos. Es iniciar palabras juntas, iniciando con mayúscula cada una de ellas, ¿no? Entonces ponemos autor y versión, declaramos la clase y con eso podemos empezar. En la sección 2 pues se declaran los atributos o los elementos que vamos a utilizar. Casi siempre en este orden, muchachos. Primero constantes, si es que va a haber alguna. Después las variables de clase, que son las estáticas. Y por último las variables de instancia, que serían las variables normales o los atributos normales
de cada uno de los objetos de esta clase de tipo Square Matrix. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a tener 3, que es un entero que va a determinar el tamaño. En caso de que no sea una matriz cuadrada, pues tendría que almacenar 2 tamaños, ¿no? Un número de filas y columnas. Aquí con 1 es suficiente. Un vector, un arreglo bidimensional que almacene los datos, o que va a almacenar los datos. Y por último, agregamos una variable extra, que es una variable booleana, solamente para saber si la matriz ya está llena, es decir, ya tiene datos capturados, o está vacía y pues no puedo trabajar con ella todavía. Es muy recomendable que todos nuestros atributos aparezcan con el ámbito de private, con la declaración private, para que no se tenga acceso fuera de la clase a estas variables y tengamos el principio de encapsulamiento que propone el paradigma, ¿no? ¿Vale? Entonces, primero declaración de clase, segundo declaración de atributos. Y en tercer lugar, pues viene la declaración de métodos, la cual normalmente es la más extensa y a su vez se divide también en 3 secciones. En primer lugar, los métodos constructores. En segundo lugar, los que llamamos a veces accesores o manejadores, que en inglés se les conoce muy comúnmente como los setters y getters. Y por último, los métodos específicos de la clase, los que le van a dar la funcionalidad especial al objeto que yo necesito para resolver mi problema. Bien, bueno, un método constructor pues es un método que no tiene valor de retorno y se llama exactamente igual al nombre de la clase, Square Matrix en este caso. Por lo general los constructores son públicos para poder crear objetos o instancias de la clase, pero también puede haber constructores privados, ¿no? Es muy recomendable crear un constructor por defecto, se le llama, o un constructor sin parámetros, ¿sí? Entonces, para ciertas funciones, para ciertos patrones de diseño, es necesario tener este constructor. Entonces, aunque en ocasiones no se utiliza, es recomendable siempre tener declarado un constructor por defecto. En este caso, todos los constructores tienen un objetivo específico, que es inicializar los atributos. Entonces, en este caso, si alguien desea crear una matriz, por defecto esa matriz va a tener tamaño 0. Vamos a decir que no está llena por default, ¿no? ¿Sale? Y en el caso de que alguien ya tenga un tamaño específico, bueno, pues entonces esa matriz será creada. Yo digo, quiero una matriz de tamaño 3 o de tamaño 5 o de tamaño 20. Se inicializa el tamaño, se inicializa el arreglo bidimensional con ese tamaño para recibir la misma cantidad de filas y columnas, y se pone en falso, ¿no? Ya está inicializado, pero no se han capturado datos, así que full aparece en falso también. Bueno, aquí hay un tipo de anotación, muchachos. Es un comentario normal de bloque, pero tiene la leyenda o tiene la etiqueta to do. Esta etiqueta to do es para que nosotros que estamos desarrollando el código, luego nos acordamos que tenemos que hacer o identificamos que tenemos que hacer algo, pero para no perder el hilo de la información que estamos trabajando, digo, bueno, voy a regresar a hacer esta funcionalidad. Para que no se nos olvide, ponemos esta anotación, esta etiqueta to do, que me dice, bueno, aquí ya está inicializado, pero ahora tengo que hacer una variable de validez, es decir, tengo que declarar una variable booleana que permita usar la matriz hasta que esté inicializada con un tamaño. Entonces, aquí ya lo tiene y podría empezar a llenarla. Esta solamente dice que es tamaño 0, entonces si yo creo una matriz y la trato de llenar, pues va a generar errores. Así es que puede ser que como solución se haya identificado que vamos a agregar una variable para saber si la matriz es válida y la puedo utilizar o no. Estos comentarios, pues la ventaja que tienen es que los usamos dentro de nuestro entorno, muchachos. Aquí hay una pestañita que nosotros podemos crear y aquí me da la lista de cosas por hacer, ¿no? Entonces vean, tengo esta que es la variable de validez en el constructor. Y más adelante tengo otras tareas anotadas como la validación de tamaños, una suma de matrices de tamaño
diferente y rellenar matrices, ¿no? Entonces hay varias actividades que yo tengo que hacer. Si le doy doble clic, pues me lleva a esa sección de código para que sepa o tenga una descripción más grande de lo que falta por hacer ahí. Bien, entonces puedo tener la cantidad de constructores que yo quiera, solamente deben estar sobrecargados, es decir, deben tener una lista de parámetros diferente. En segundo lugar, decíamos los métodos setter y getter, se les llama así porque sirven para obtener o para asignar valores a nuestros atributos. Entonces, por cada atributo, lo más común es que tengamos un par de métodos, un set y un get. En el caso del tamaño, como ya dijimos que es privado, pues si yo quiero modificarlo o saber cuál es el valor de esta variable, pues no se va a poder. Entonces, para eso se crean estos métodos precisamente, un método getSize con el cual obtengo el tamaño y un método setSize para asignar un nuevo tamaño a la matriz. Y aquí hay una tarea más. Bueno, en el caso de que un usuario cambie el tamaño, pues tendrá que inicializar nuevamente el arreglo con ese nuevo tamaño y llenar la matriz nuevamente. Entonces, algo que tengo que hacer aquí para que el usuario sepa que tiene que hacer ese trabajo, ¿no? ¿Sí? Y de igual manera, pues si tengo tres atributos, pues debería tener tres pares de métodos, ¿no? Un set y un get para el data y un set y un get para el full. Bueno, en este caso yo decidí que no voy a permitirle al usuario recibir o asignar datos específicos o permitir leer los datos de manera directa, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí puse un comentario de que esos métodos no van a estar habilitados, ya que habrá métodos específicos que nos permitan llenar la matriz y obtener algunos datos, no todo el arreglo por completo, ¿sí? Entonces aquí está cómo se podrían declarar esos dos métodos, get y set, pero están comentados precisamente para que no estén habilitados al usuario. Una característica importante en el caso de las variables booleanas es que no hay un get. Normalmente al ser booleano cambiamos get por is. Entonces es un verbo de estado. ¿Está llena? Sí o no. ¿Okay? Y me retorna pues ese valor booleano. Y en el set pues recibe el valor booleano para asignarlo, ¿no? Yo en algún momento puedo decirle si quiero que la asigne o que diga que active esta bandera de que ya está llena la matriz para poderla utilizar o no. Y aquí puse un comentario que igual de manera externa no le voy a permitir al usuario decir mi matriz ya está llena. Eso se va a validar de manera interna y por eso este método está declarado como privado. El usuario no puede modificar manualmente y decir ya está llena, porque tal vez no lo esté y podría generar errores, ¿no? ¿Vale? Entonces esa es la segunda sección, la parte de setters y getters. Y por último pues vienen los métodos específicos de la clase. En este caso pues agregué algunos. Uno llamado llenar matriz, en el cual pues hace un ciclo solicitando al usuario que llene los datos que va a tener la matriz, y al final pues lo único que hago es asignar la variable full a valor true, para que pues ya quede registrado que esa matriz ya está completa y puede ser utilizada. Tengo un método setData en el cual puedo asignar o modificar un valor específico dentro de la matriz, y entonces le digo este valor lo vas a poner en tal fila y en tal columna. Entonces es otra manera de modificar solo un dato de la matriz o asignar un solo dato de la matriz. Lo mismo un getData, que no retorna todo sino un valor específico en una posición específica. Un método printRow, que imprime los valores de toda una fila de una matriz. Entonces en este caso, por ejemplo, yo podría imprimir la fila 0 de la matriz A y vería solamente estos tres números, ¿no? En lugar de ver toda la matriz o solo un dato, podría ver toda la fila de la matriz. Y le digo pues qué fila es la que quiero ver. Y por último el método showMatrixData, que me muestra toda la matriz completa, ¿no? La imprime en
en pantalla imprime no solo una fila, sino toda la matriz completa. ¿Ok? Y es muy común, muchachos, que en objetos que queramos visualizar de manera general, pues agreguemos la sobreescritura del método toString, que convierte, digámoslo así, nuestro objeto de manera automática, convierte nuestro objeto a una cadena de texto para que el usuario pueda visualizarlo. Si no hacemos este método toString, normalmente al imprimir un objeto, lo que nos imprime es una referencia del almacenamiento del objeto, ¿no? Pero con esto podemos imprimir directamente el objeto con ciertas características, y yo aquí puedo personalizar un mensaje que diga qué imprimir en ese caso. ¿Ok? Entonces esta es una clase modelo de los elementos básicos que puede contener. Normalmente antes a esto se le llamaba, por ejemplo, un Java Bean, una llave autoencapsulada con ciertos atributos, constructores y algunos setters y getters para acceder y modificar la información. Ahora es más común utilizar el término pojo o pollo. ¿Sale? Ese término pues refiere a este tipo de clases que pertenecen a un modelo de datos que son encapsulados. ¿Ok? Bueno, entonces esta es nuestra matriz cuadrada que vamos a utilizar y nos va a servir para almacenar matrices como esta, no solo de tamaño 3×3, sino de cualquier tamaño n. Ok, bueno, pues entonces el segundo paso sería pues crear un sumador o una clase que me permita hacer sumas, ¿no? Entonces, de igual manera que el otro, viene un pequeño comentario diciendo qué vamos a hacer o para qué se está usando este archivo. Está en el paquete de operadores. Importamos la clase Square Matrix del paquete modelo para poder hacer operaciones. Y ahora pues vamos a platicar un poco acerca de los comentarios de documentación, muchachos. Ya decíamos, siempre es importante tener un comentario de documentación que me diga una breve descripción de la clase y sus datos de creación. En el caso de los atributos, también normalmente se declaran un comentario de documentación para cada variable, con el objetivo pues de decir para qué sirve esta variable. Entonces aquí en este caso decimos que este counter es un contador para saber cuántas operaciones ha realizado este sumador. Un constructor por defecto, en este caso pues solo inicializa nuestra variable contador y esta sería su descripción, ¿no? Constructor por defecto para crear un sumador nuevo, y acá tengo un constructor más que sería para crear un constructor que previamente ya ha realizado operaciones, ¿no? Y entonces pide como parámetro el número de operaciones que ha solicitado. Vean que aquí, así como tengo acá un par de anotaciones, @autor y @versión, que me dice qué versión y quién es el creador de la clase, para este método constructor pues tengo una anotación que se llama param, que me permite saber qué parámetros recibe. Entonces en este caso recibe una variable de tipo entero llamada counter, y le pongo una breve descripción, número de operaciones previas, para saber qué representa ese counter y quien utilice este método constructor pues sepa a qué se refiere el dato que le están pidiendo que ingrese. Tengo un solo atributo, entonces vamos a tener nuestro par de métodos get y set. El get retorna el mismo valor, el set recibe como parámetro, y entonces en su comentario de documentación pues eso es lo que ponemos: breve descripción, permite conocer el número o permite establecer el número de operaciones. Este retorna un valor. ¿Qué valor retorna? Pues el contador de operaciones. Aquí recibe un parámetro llamado counter. ¿Qué significa o para qué es ese counter? Significa el número de operaciones previas que le va a asignar a este contador. ¿Vale? Entonces, estos son comentarios de documentación, muchachos. Únicamente van a tener el objetivo de generar una documentación de manera automática de nuestro código. Ahorita lo vamos a ver.
Bueno, dentro de los métodos específicos, pues no tiene más que este suma de matrices cuadradas. Dice que este método va a recibir un par de matrices cuadradas y va a realizar la suma. Entonces, como parámetro 1, recibe la matriz A, que es una matriz cuadrada inicial. Parámetro 2, matriz B, que es otra matriz cuadrada del mismo tamaño que la matriz inicial. Y va a retornar una matriz resultante de la suma. ¿Vale? Entonces, esa es la declaración. Aquí le agregué una etiqueta todo, que significa validar tamaños. Entonces, tengo que validar antes de intentar hacer la suma, pues tengo que validar que la matriz A y la matriz B sean del mismo tamaño, ¿no? Porque eso es lo que indica aquí. Pero si el usuario se llega a equivocar y no ingresa dos matrices que sean del mismo tamaño, pues yo tendría que hacer la validación primero, ¿no? Lo dejé pendiente, directamente voy a hacer la suma, ¿no? Entonces ya decíamos, solamente tengo que tomar cierto valor de fila y columna de la matriz A, y eso lo hago con el método getData, y le digo qué fila y qué columna quiero, y entonces de la matriz B obtengo exactamente el mismo dato en la misma posición, hago la suma y lo guardo en esa posición dentro de la matriz C, que sería la matriz resultante. Una vez que termino de hacer la suma con este par de ciclos for, pues aumento mi contador diciendo que ya este sumador hizo una operación más y retorno la matriz resultante. ¿Sale? Y entonces aquí pues puse una anotación que en el futuro hay que agregar un método que sume matrices, pero no matrices cuadradas, sino matrices con un valor de filas y columnas distinto, ¿no? Y por último, pues el método toString. El método toString pues va a ser un mensaje con las operaciones realizadas. Entonces es el mensaje que personalizamos y me dice revisa, este es un comentario por defecto, revisa también el método toString de la clase Object para que sepas qué puede estar realizando ahí. ¿Vale? Entonces esta clase, si se dan cuenta, pues no almacena matrices, tiene un método que recibe un par de matrices, calcula la suma y me retorna el resultado, y solamente almacena el número de operaciones o de sumas que ha realizado. Y por último, pues tengo mi clase de pruebas. ¿Ok? Bien, para las pruebas, igual un comentario inicial sobre el archivo, el comentario de la clase, dice clase diseñada para probar el funcionamiento de las clases previamente creadas, el comentario de documentación del método main, que en este caso por estándar debe recibir este parámetro, pero en realidad pues ponemos el comentario de que no están siendo utilizados. Y aquí pues tenemos varias secciones de pruebas. En primer lugar, pues la creación de objetos, ¿no? Lo primero que tengo que probar en una clase es que puedo crear objetos de ella. ¿Y cómo lo hago? Pues probando los métodos constructores. En el caso de la matriz cuadrada, pues tengo dos. Uno por defecto y uno que recibe el tamaño de la matriz. Entonces creo objetos para saber que todo está funcionando. De igual manera, pues creo objetos de la clase matrix adder, sumador de matrices, igual utilizando ambos constructores, ¿no? El que no recibe parámetros y el que recibe parámetros. Esto para probar que los constructores están funcionando correctamente. Otra sección de pruebas pues tiene que ver con los datos, visualizar que los valores iniciales o que yo quiera configurar pues realmente se están cargando. Entonces en la primera matriz, que le puse matriz vacía, pues tendríamos que estar viendo datos y me tiene que decir que es una matriz vacía, ¿no? Una vez que yo modifico el tamaño de la matriz, este constructor por defecto de la matriz cuadrada pues le pone un tamaño en 0. Entonces aquí estamos modificando el tamaño y ahora me tendría que decir que es una matriz vacía pero de tamaño 2. En el caso de la matriz 1 y 2, que son los otros dos elementos que usamos con el constructor que recibe un parámetro,
pues ahí al pedir el tamaño pues me tendría que decir que tiene tamaño 3. Al leer el dato de la primera posición solamente declaré la matriz, pero no tiene datos capturados por el usuario, entonces me tendría que mostrar ceros sin importar qué posición mande leer. Y probamos el método showMatrix, que me debe mostrar todo el contenido de la matriz, que sería una matriz de 3×3 y estaría llena de ceros porque no hemos capturado ningún tipo de información. Entonces, antes de seguir, vamos a ejecutar este código para que vayamos viendo cómo resulta cada uno. Entonces, aquí en la pestañita de consola nos salen los resultados, ¿no? Entonces sale este primer mensaje de que estamos creando las matrices. Los constructores no mandan ningún mensaje, así que simplemente suponemos que están funcionando bien. Si no, pues nos marcaría un mensaje de error, ¿no? En el caso de crear sumadores, pues igual manda el mensajito, creando sumadores, creamos un par y también no marca ningún mensaje de error, por lo tanto suponemos que está todo bien con la creación de esos dos sumadores. En la visualización de datos, aquí aparece el mensaje. Pues lo primero es los datos de la matriz empty matrix. ¿Qué es lo que nos está imprimiendo? Pues nos está imprimiendo lo que nosotros configuramos en este método toString. Y me dice matriz cuadrada de tamaño, como es una matriz vacía, con el constructor por defecto le asigna tamaño 0. La matriz no está llena. Y dice, para ver el contenido, mande llamar a showMatrix, que fue el mensaje que está programado o personalizado en el método toString. Si no pusiéramos ese método, lo que estaríamos viendo aquí en esta impresión, pues sería un código arroba con un código ahí numérico que representa la ubicación en memoria del objeto, ¿no? Bueno, cambiamos el tamaño a 2 y volvemos a imprimir los datos de la matriz y vean, me dice matriz cuadrada de tamaño 2, pero me sigue diciendo que no está llena, así que está funcionando todo bien, ¿no? Como se espera. Bueno, el siguiente, la matriz 1, pues la creamos con el segundo constructor y me dice que tiene el tamaño 3, que fue el que se le asignó a través de el constructor. En el dato 1,1 me dice que tiene un 0, eso está bien porque no los hemos inicializado. Y de la matriz 2, al mandar llamar a showData, pues es lo mismo, es una matriz de 3×3 y nos muestra pues todo el contenido de la matriz, que son ceros, ¿no? Pero vemos que el tamaño está bien, 3 filas, 3 columnas, que fue lo que se le dio en el constructor de 3×3. Las pruebas de los sumadores. En el sumador nuevo, que se supone que no tiene ninguna operación por default, el constructor lo asigna en 0, pues nos dice que las operaciones son 0. Y al mandarlo llamar con el print al sumador número 2, este es el mensaje que deberíamos recibir. Fue creado con el constructor que recibe un parámetro y se le asignó el valor de 3. Entonces por eso vemos este mensaje que dice, este sumador ha realizado 3 operaciones. Bien. Y por último, pues probamos que las operaciones estén funcionando correctamente. ¿Sale? Realizando operaciones, inicia con mandar llamar al fill matrix de la matriz 1 y entonces pues vamos a tomar nuestro ejemplo de esta clase. Pues entonces ahí está, suma de matrices. Entonces los datos para esta matriz son de la fila 1, es 1, 2 y 2. De la fila 2 es 1, 2 y 3. Y de la fila 3, 2, 1, 2. Me dice que está llena la matriz y ahora manda llamar a la siguiente, que es la matriz 2, y lo mismo nos pide sus datos, ¿no? 2, 2, 2, 1, 1, 1. Y
4, 4, 3. 3. Bien, entonces termina de llenar la matriz. Aquí está. Y ahora dice, bueno, vamos a mandar llamar al sumador antiguo, al old other, y le decimos que sume dos matrices cuadradas, pasándole como parámetro la matriz 1 y la matriz 2 que acabamos de llenar. Hace las operaciones y me regresa el resultado en esta matriz de resultado. Mando llamar a un print para saber los datos de esa matriz y ya me dice matriz cuadrada de tamaño 3. Obviamente el tamaño resultante debe ser el mismo de las dos matrices de entrada. Me dice que la matriz no está llena. Aquí hay un error, debería decir que ya está llena, ¿cierto? Entonces, identificando un error, pues lo único que tendríamos que hacer es venir para acá y, en el sumador, una vez que yo hago esta suma, esta matriz C, pues ya termina llena, ¿no? Termina con todos los datos que se le fueron cargando en esta. Entonces, aquí lo podemos hacer directamente, o podemos decirle, bueno, hay una tarea por hacer aquí, ¿no? Que sería asignar matriz full. Entonces ya con eso me puedo acordar que cuando termine de hacer pruebas, aquí tengo que decirle que una vez que llene la matriz, le asigne el valor de que sí está llena, para que ya no marque este mensaje, ¿no? Que diga que sí está llena la matriz. Y entonces estamos en esta línea. Para ver el contenido dice mande llamar a show matrix. Entonces mandamos llamar a show matrix y nos muestra la matriz resultante, ¿no? 3, 4, 4, 2, 3, 4. Aquí están los resultados: 3, 4, 4, 2, 3, 4, 6, 5, 5. Entonces podemos comprobar que nuestro programita, nuestra función de suma de matrices cuadradas, está funcionando correctamente. Y al ver los datos del sumador, pues tenía 3 operaciones, ahora ya tiene 4 operaciones almacenadas. Quiere decir que el contador está funcionando correctamente. Bien. Ok. Pues a esto le llamamos normalmente, de manera muy general, hacer pruebas unitarias, ¿no? Ir probando de manera manual directamente cada uno de los elementos del código que yo estoy creando. Si creo 2 constructores, pues pruebo que los 2 constructores funcionen. Si tengo un toString, pues tengo que mandarlo llamar dentro de un print para saber que esté correcto. Mandar llamar a los métodos set y get para comprobar que están funcionando correctamente. En fin, todo esto son pruebas unitarias de cada uno de los métodos. Incluso aquí, después de haber llenado la matriz, pues podríamos mandar llamar al método showMatrix para saber que realmente se llenó correctamente la matriz en el orden que dimos los datos. Hay métodos que están creados y no estamos probando, por ejemplo este printRow, ¿sale? Y tendríamos que igualmente mandarlos llamar y hacer algunas pruebas aquí, ¿no? Eso es hacer pruebas unitarias, ir probando de manera única cada uno de los elementos de código que tengo. Puedo hacerlo manual, que es lo más común para códigos pequeños y para pruebas rápidas, o puedo usar herramientas como JUnit, que me permite la declaración de vectores de prueba para hacer pruebas automatizadas de manera más rápida, ¿no? Bueno, por último, muchachos, la parte de los comentarios. ¿Para qué pusimos todos estos comentarios de código? Pues para saber y posteriormente ir trabajando algunas cosas, ¿no? Pero ¿para qué nos sirven los comentarios de documentación si ya tengo los comentarios normales? Bueno, estas herramientas, estos entornos de desarrollo ahora incluyen un complemento que es este de JavaDoc. Entonces, una vez que yo tengo
declarados todos mis comentarios de documentación, puedo ejecutar este complemento de generación de un Javadoc que debe estar previamente instalado en la máquina. Vean, aquí está en la misma carpeta del JDK que estoy utilizando para el proyecto. Ahí está instalado este comando de generación de documentación de Java. Yo selecciono de qué elementos de mi código quiero generar el Javadoc. Ahorita, como tengo seleccionada esta clase, pues me dice que solamente generaría el de esa clase y los demás están desactivados. O podemos activar todos, ¿no? Genérame todo el Javadoc de todo el proyecto. Y me dice dónde lo va a guardar. Por default, pues lo guarda en la misma carpeta de nuestro proyecto. Nos crea una carpeta adicional, que es la carpeta doc. Y ahí guarda esos elementos, ¿no? Al darle finalizar, pues lo único que hace es generar una serie de elementos. Aquí vean, yo ya tengo creada la carpeta. En realidad pues nos genera una serie de archivos HTML con la documentación de nuestro código. Lo que estaríamos viendo pues es esto que está aquí, muchachos, ¿vale? Entonces es una página web la cual me dice: aquí están todo tu listado de paquetes. Tienes un paquete sin nombre, tienes un paquete llamado model y un paquete llamado operadores, ¿no? Y al seleccionar cada uno, pues me dice: bueno, dentro del paquete sin nombre tienes la clase runTest, en modelo tienes la clase SquareMatrix y en operadores tienes la clase Adder. Entonces, si yo abro, por ejemplo, SquareMatrix, aquí me dice de dónde hereda, me dice que es una clase pública, le da la pequeña definición que yo le di a mi clase, me dice que es la versión 1.0, el autor de la clase, me dice que tiene dos constructores, uno por defecto y otro que recibe un entero, me da el listado de métodos que están declarados ahí con el valor de retorno y me da un detalle de cada uno de esos, ¿no? Que en este caso está vacío porque a esta clase no le agregamos ningún comentario de documentación. Pero si entro, por ejemplo, a operadores en el sumador de matrices, ahí sí, ahí nos agrega la definición de la clase, nos da los dos constructores, pero vean que ahora cada constructor además tiene su propia descripción. ¿Okay? Aquí está la lista de métodos, los métodos también tiene cada uno su propia descripción, ¿sale? En los detalles pues igual vemos esto y vemos las anotaciones. Por ejemplo, aquí me dice que este constructor tiene parámetros. Un parámetro es el counter y representa el número de operaciones previas. getCounter permite conocer el número de operaciones y retorna el contador de operaciones. Permite establecer el número de operaciones y recibe como parámetro la variable counter, que es el número de operaciones previas que quiero asignar. Aquí está la definición de los dos parámetros de la matriz A y B, junto con el retorno de la matriz C, resultado de la suma. Todos esos comentarios pues sirven para esto. Y entonces pues ya tengo una documentación clara de mi código que cualquier persona puede estar revisando. Bueno, es que no estoy entendiendo para qué sirve el método setCounter. Bueno, pues ve a la documentación, vas a la clase matrixAdder y ahí está el método. En la lista de métodos está setCounter y en su definición pues nos dice: es un método que permite establecer un número de operaciones, ¿no? Y ese counter representa el número de operaciones previas que le quieres asignar a este objeto. Obviamente pues tenemos que ser claros en las explicaciones y poner información que sea útil para el usuario, ¿no? Si aquí dice counter y le pongo es el contador, el nombre de la variable me lo dice, así que no tiene mucho sentido. Hay que poner en los comentarios de documentación algo que pueda ser útil para la persona que esté revisando esto, pensando en que esta documentación
la va a revisar alguien que quiere aprender a usar mi código, que quiere aprender a usar mi clase. Este código pues es el mismo, este entorno visual de esta página de documentación es el mismo para el API de Java. Si ustedes buscan el API Reference de Java en la página de Oracle, pues es un sitio igualito a este que les da todo el listado de todos los paquetes que hay en Java directamente. Seleccionando cada uno les da todas las clases, como la clase Math, la clase Lang, la clase Scanner, todas aparecen en su paquete. Puedo seleccionar cada clase y me va a dar toda esta información. Entonces es importante siempre ir generando una documentación. Es mejor hacerlo así a que dentro de mi código, pues imagínense que todo esto fueran comentarios normales. Entonces estarle explicando a quien va a estar leyendo el código aquí directamente, estarle explicando qué hace, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces para eso se creó este JavaDoc, para que se pueda generar esa documentación externa al código que cualquiera puede revisar para tenerla como referencia y entender el funcionamiento de cada una de las clases y cada uno de los elementos dentro de la clase. Y adicionalmente pues nos ayuda en el autocompletado. Por ejemplo, si yo quiero crear otra matriz aquí, entonces yo pongo matrix, ok, matriz es igual a nueva matriz cuadrada. Y entonces me dice, bueno, aquí hay dos, ¿cuál quieres? ¿El que está por defecto o el que tiene un entero, ¿no? Cuando selecciono ese, pues igual me pone el nombre de la variable que yo declaré ahí, ¿no? Y en caso de esta, pues me dice error. Y me dice cómo lo quieres resolver, ¿no? Creando una variable, la variable size no existe. Entonces aquí pues yo puedo ir completando y aquí ya me dice, bueno, lo que necesitas es un entero. Yo pongo un 6 y ya. Todo ese tipo de cosas también nos ayudan en la referencia o en la documentación. En el caso del método de suma de matrices, ¿no? Cuando yo autocompleto matrices, me dice aquí está matriz A, matriz B, ¿sale? Y me dice aquí en el comentario, pues me dice cuál es el tipo de dato que es matrix A. Es un objeto de tipo square matrix. Y me dice, bueno, ¿con cuál quieres? Tienes aquí varias, ¿no? ¿Con cuál lo quieres autocompletar? Pues con la matriz 1, ¿vale? Y el matrix B también representa un objeto square matrix y aquí te pone el listado de cuáles puedes utilizar, ¿no? Bueno, quiero la matriz 2. Y entonces todo eso nos va a ir ayudando a trabajar. Si yo pongo el puntero sobre mi método, pues vean, la misma documentación que apareció en el HTML aparece aquí como ayuda. Square matrix recibe un par de matrices cuadradas para realizar la suma. Matrix A es una matriz cuadrada, matrix B una matriz del mismo tamaño y retorna la matriz resultante de la suma. La misma documentación que escribimos, al momento de que alguien va a mandar llamar al método, pues le puede dar esa información. Algo similar a lo que hacemos con las clases de Java. Math.pow. Entonces si yo selecciono pow, pues me está diciendo que recibe estos dos parámetros y me va a retornar un valor doble, ¿no? ¿Vale? Y al momento de poner el cursor sobre él, pues dice, mire, por ejemplo aquí dice no hay ningún JavaDoc asociado a este método. Bueno, entonces no puedo determinar o no puedo saber mucho de ese método, pero está la ayuda para por lo menos saber qué tipo de dato es el que quiero aquí, ¿no? Bueno, necesito dos valores enteros. Bueno, pues entonces ahí está, ¿no? Igual, entonces todo ese tipo de cosas nos ayudan a que el usuario de nuestro código, acuérdense que aquí estamos hablando de usuario como un programador que está usando nuestras clases, no como un usuario final del programa, ¿no?
¿vale? Entonces, quien va a usar mi código para implementar ciertos elementos, así como nosotros utilizamos el método print para hacer la visualización de mensajes, o utilizamos la clase Scanner para poder leer datos del teclado, pues así alguien más podría estar usando mi clase para algo. Y entonces ahí es donde son muy importantes los comentarios de documentación. Bien, entonces pues a partir de estas consideraciones lean un poco más acerca de las buenas prácticas de código, revisen y tengan a la mano el archivo o la página de convenciones de código en Java, y pues pueden tomar este ejemplo para realizar o completar su multiplicación de matrices. Aquí pueden agregar una clase dentro de operadores o pueden hacer su propia implementación desde cero, ¿no? Solamente considerando todos estos elementos para esta y para las siguientes prácticas.